Los talk shows siempre han sido programas que han estado en el ojo del huracán, amados por unos, odiados por otros. En los años 90 tuvieron su apogeo. Solo en la televisión de Estados Unidos llegaron a ver decenas, pero quizás el más recordado era el Jerry Springer Show. El público adoraba ver las trifulcas que se formaban en estos programas, y para decir la verdad, eso era lo que enganchaba a la audiencia. Por eso existía la provocación, la incitación, era el morbo para que las personas que participaran en el programa terminaran en conflicto. También en Latinoamérica existió estos tipos de programas, como lo era Laura en América, que copió perfectamente la esencia del programa de Jerry Springer, para llevarlo a un nivel más despreciable. Pero en el año 1995 uno de estos programas estaría debajo del ojo público, y para muchos, entre ellos los familiares de los involucrados, lo culparían del fatal desenlace que les voy a contar hoy. Esta es la historia de Jonathan Smith y Scott Amedur. El show de Jenny Jones era uno de esos programas que tocaban temas controvertidos y que a los pocos se había hecho muy popular. Por eso tenía una gran audiencia, entre uno de ellos era Scott Amedur. Scott había nacido en Pensilvania y por todos era conocido por ser amable, gentil y carismático. Siempre estaba rodeado de amigos, además era muy querido tanto por sus padres como por sus hermanos. Había sido militar y todos sabían que era homosexual, ya que nunca había ocultado sus preferencias sexuales. Entre el círculo de amistad de Scott Amedur estaba Jonathan Smith, por quien poco a poco empezó a sentirse atraído hasta quedar perdidamente enamorado de él. Scott no sabía cómo decirle a Jonathan lo que sentía por él. Entonces un día, viendo su programa favorito, The Jenny Jones Show, tuvo la idea de enviar una carta a la productora del programa, contándole sus sentimientos hacia su amigo Jonathan, pero que no era capaz de decírselo a él. De inmediato los productores del programa al leer la carta sabían que sería un momento único en la TV, y sabrían que los televidentes ávidos de este tipo de dramas e historias se engancharían. Los productores contactan a Scott y le ofrecen hacer un segmento del programa con su historia. Este quedó maravillado con la idea de estar en su show favorito. También contactaron a Jonathan para explicarle que había alguien enamorado de él que había enviado una carta a ellos, y querían hacer un programa para que viera quién era esa persona misteriosa que le confesaría su amor. Nunca le dijeron de quién se trataba. Claro, el factor sorpresa era la clave para el programa, ya que querían ver la reacción de Jonathan al saber que su amigo estaba enamorado de él. Llega el día de la grabación del programa. La presentadora Jenny Jones preparó al público para lo que venía. El episodio se llamaría Enamoramientos secretos del mismo sexo. Now, which of these ways would you choose to reveal your secret crush on someone? A, would you write that person a letter? B, would you tell the person in private in case he rejects you? Or C, would you tell that person that you're gay and you hope he is on national television? La presentadora empezó hablando con Scott y una amiga tanto de él como de Jonathan llamada Donna. Scott Amedur explicó lo que sentía por su amigo con algunos comentarios subidos de tono. Yeah, you had when he was under the car, you had a fantasy of him. Yeah, something to do with like brake oil, line snapping. El público enloquecía con estos comentarios. Llegó la hora de que Jonathan Smith pasara y viera quién era su enamorada, o mejor dicho, enamorado secreto. Al pasar ve que está Donna y Scott sentados, y la presentadora le dice, ¿piensas que es Donna, tu enamorada secreta? Pues no, es Scott. Did you think Donna had the crush on you? Did I? No, we're good friends. Well, guess what? It's Scott that has the crush on you. You lied to me. Jonathan solo se sonreía, pero se notaba incómodo. Más incómodo quedó cuando Scott cuenta una de sus fantasías sexuales. I got a pretty big hammock in my yard, and I thought about tying him up to my hammock. And? Well, it entails like whipped cream and champagne, stuff like that. El chico al oír esto lo único que hacía era taparse la cara y reírse. Jonathan Smith no sabía cómo salir del momento embarazoso que estaba. Y solo diría esto. Can you tell us what your status is? Are you involved with anybody or? No, but I am definitely heterosexual, I guess you could say.
Parecía que Jonathan, aunque lucía incómodo, se lo había tomado normal. Al finalizar la grabación del programa, los tres amigos se regresaron juntos en el mismo avión a la ciudad de Michigan, donde ellos vivían. En el camino hablaron, bromearon sobre el asunto, parecía todo normal. Pero solo 3 días después Jonathan ve una nota que le habían dejado en la puerta de su casa. Era de Scott Amedur. Esta era una nota sugerente, de doble sentido. Jonathan Smith no le hizo gracia a la nota. Indignado tomó su carro y fue al cajero automático más cercano. Sacó dinero para luego ir a comprar una escopeta además de municiones. Luego se dirigió a casa de Scott Amedur, donde comienza una discusión. Jonathan le recriminaba por la nota, además la humillación que lo había hecho pasar en el programa de Jenny Jones. Jonathan tomó la escopeta y le dispara 2 veces en el pecho a Scott, terminando así con su vida. Smith se sube a su automóvil y sale del lugar del crimen para detenerse en la primera estación de gasolina, tomar un teléfono público y llamar al 911. Okay, calm down, okay? Okay, why did you do that? Ese mismo día, Jonathan fue detenido y acusado de asesinar a Scott. El asesino no opuso resistencia y confesaría todo de principio a fin, pero no iba a ser tan fácil como parecía acusar al homicida, ya que la defensa de Jonathan alegaría que él sufría de depresión. Ya había intentado quitarse la vida una vez, además su padre era homófobo. Todo este cóctel junto a la humillación que había sentido en el plato del programa había sido el principal detonante. En cambio, la fiscalía acusaba al asesino de haber matado a Scott a sangre fría después de haber tenido una relación romántica con este después del programa. Y la manera de tapar ese momento era matando a Scott. Pero esto nunca se pudo corroborar, pues hasta Donna, la amiga de ellos dos, negó esta versión. Jonathan Smith fue hallado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a pasar de 25 a 50 años en prisión. Pero el 22 de agosto del año 2017 saldría en libertad condicional, tras cumplir 22 años en prisión. Logró salir antes por su buen comportamiento mientras estuvo recluido. Pero para tanto la familia Smith como la familia Amedur, el real culpable de esta tragedia era uno solo, y este era The Jenny Jones Show. Los Amedur decían que Jonathan solo había sido otra víctima del programa. En el año 1999 la familia Amedur demandó al Jenny Jones Show por daños morales. Los abogados acusadores culparon al programa de usar estrategias de engaño que pusieron bajo mucho estrés a una persona inestable emocionalmente. Todas estas situaciones habían llevado al asesinato de Amedur. Además, el abogado que defendía a la familia recordó que la productora no tenía ningún permiso para que Smith fuera humillado en la televisión nacional. Asimismo que el programa no analizó los problemas pasados de salud mental de Jonathan, y solo querían usar sus emociones para elevar los ratings. La productora del programa se defendía diciendo que cuando había hablado con Jonathan para invitarlo al programa le habían advertido que el enamorado secreto podía ser un hombre o una mujer. Este en sus declaraciones había negado eso, y dice que nunca le habían advertido de que podría ser un hombre o una mujer. La familia Amedur ganó la demanda. El jurado había encontrado que la productora del programa había sido irresponsable y negligente. Por eso condenó a la productora del Jenny Jones Show que indemnizara a los Amedur con $25 millones. Dinero que nunca recibió la familia, ya que los abogados de la productora apelaron la sentencia en un tribunal. Este llegaría a la conclusión de que no había razones para creer que el programa tenía responsabilidades sobre el caso, y anuló la sentencia anterior. De Jonathan Smith se sabe muy poco, ya que desde que salió de prisión ha mantenido un perfil bajo. Solo se sabe que sigue viviendo en Michigan. Un dato curioso es que el programa en cuestión nunca llegó a ser transmitido. Por su parte, el The Jenny Jones Show seguiría al aire hasta mayo del año 2003. Su cancelación se debió a su bajo nivel de rating. Ahora quisiera saber tu opinión. ¿Crees que el programa fue culpable del asesinato de Scott Amedur? Estaré leyendo todas sus respuestas. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV.
Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.